Ok, en honor al tiempo, vamos a empezar la reunión del día de hoy y sobre todo hay que tomar en cuenta que ustedes deben avanzar prácticamente, nos quedan pocas semanas para ya terminar y presentar lo que son las prácticas preprofesionales en el periodo de vacaciones, ¿no? Coméntenme, ¿cómo les va? Katy, ¿cómo le va con Job? Bueno, vamos a ingresar a la plataforma. Les voy a compartir el link. Bueno, una vez que ustedes ingresan a la plataforma, entonces van a tener que crear su usuario y contraseña. Ingresan, ¿no? Veamos si me permite ingresar. Ok, entonces, aquí le dicen que va a llenar cada uno de los pasos, cada uno de los puntos. Ustedes van a poner crear nuevo plan, ¿no es cierto? Ingresan a esa plataforma y ponen desarrollar plan. Entonces, una vez que ya hayan ingresado a la plataforma, les va a salir los datos generales, tanto suyos como de la persona con la cual están elaborando su plan de negocios, ¿no? Una de las ventajas es que en esta herramienta a ustedes les va a permitir prácticamente en el momento que está finalizado, eh, ya descargar su plan definitivamente para presentar. Entonces, le va a pedir los datos principales de dónde va a estar ubicado el centro, su negocio, cuáles son las personas involucradas. Incluso le va a pedir ciertos datos comerciales y ciertos datos bancarios para ir llenando, ¿no? Seguimos a los datos generales. Entonces, aquí le va a pedir los datos del socio. Incluso pueden agregar más personas, ¿no? Miren ustedes que pueden agregar hasta 10 integrantes prácticamente en el emprendimiento. Les va a pedir los datos también como la cédula, correo, ¿no es cierto? Y ubicación de dónde viven. Luego vamos a analizar el tema de la oportunidad de negocios. Entonces, cuando hablamos de la oportunidad de negocios, estamos hablando de el tipo de negocio que usted va a crear. También el tema de cuáles van a ser los productos que va a ofrecer, en qué lugar va a estar ubicado. Incluso la oportunidad de negocio está enfocado como el problema, ¿no es cierto? El problema, por ejemplo, puede ser el hecho de que no existe o que carece el barrio de un lugar donde se pueda reparar ropa o un lugar donde se pueda vender ropa usada, por ejemplo. Hoy en día se está vendiendo ropa de segunda mano, entonces podemos comercializar ropa de segunda mano en buen estado y a un valor muy económico. Incluso puede ser un lugar donde se puede intercambiar, ¿no es cierto? Yo necesito un traje, entonces puedo intercambiar por un calentador, un traje de ropa deportiva, por ejemplo, ¿no? La solución identificada, identifico la parte de el hecho de elaborar algún tipo de producto, si hace falta, por ejemplo, comida costeña en mi barrio o en el barrio donde voy a poner la empresa. La empresa, como les decía, de arreglo de ropa o de venta de ropa usada. También el hecho de ofrecerle al cliente una posibilidad de cambiar la ropa, de encontrar ropa económica y en buen estado, incluso ropa de marca, porque estos locales son vistos como ropa americana. Incluso podemos ver el hecho de restaurar la ropa, ¿no? Eh, comprar ropa usada y que nosotros podamos restaurarla. Hay gente que, por ejemplo, se le manchó con una copa de vino o gaseosa y no puede sacar la mancha y nosotros podamos sacar la mancha y venderla.
o que hay gente que se le rompe la camisa y no puede reparar la camisa, entonces nosotros la cosemos, la reparamos y la vendemos, ¿no? Esa puede ser la solución identificada. Luego vamos a los modelos de negocio. El modelo de negocio que utiliza este modelo Hub es el modelo Canvas, donde me dice, dígame cuál es la propuesta de valor. Dígame también cuáles son su segmento de clientes. Entonces, el segmento de valor, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, el desmanchar ropa, el reparar la ropa, darle una nueva vida y poderla vender. El segmento de clientes, ¿no es cierto? Ustedes ya saben el hecho de que es, puede ser ropa dirigida para jóvenes, puede ser para adultos, puede ser para personas de bajos recursos, ¿no? O personas que necesiten ingresos. Por ejemplo, puede hacer que yo necesite tener dinero, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que me van a vender un traje o un calentador y que yo pueda comprarla, qué sé yo, a mitad de precio o al 30% de su valor. Entonces, hay personas que han comprado alguna prenda y no se han puesto, no la han utilizado o que subieron de peso o bajaron de peso y quiero vender esa prenda, ¿no? Entonces, detallo que esa ropa, por ejemplo, es para niños, adolescentes o adultos. También detallo el tema de que es para personas de bajos recursos, personas que necesiten utilizar una prenda incluso hasta para poder disfrazarse. Yo compro en la ropa usada y, ¿no es cierto?, me disfrazo de algún personaje que haya determinado, ¿no? Entonces, de esa manera, no daño mi ropa o utilizo ropa usada y que pueda ser solo para una apuesta, ¿no? Entonces también detallo el tema de la relación con los clientes. ¿Cómo me voy a comunicar con mis clientes? ¿Voy a utilizar las redes sociales? ¿Voy a utilizar el correo electrónico? ¿Voy a hacer promoción a través de correo electrónico? También puede hacer que yo mantenga una comunicación tradicional, ¿no es cierto? Comunicación directa y tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando visitan nuestra tienda virtual o física, por ejemplo, en el tema de la ropa usada, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los canales de distribución, hablamos de los canales de comercialización. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mi local, puedo tener un local pequeño o puedo tener también desde mi vivienda, por ejemplo, el tema del intercambio de ropa. También hablo de las redes sociales, cuáles son las redes sociales que puedo utilizar, cuáles son los medios de comunicación que puedo utilizar, cuáles son las actividades clave, porque es muy importante, por ejemplo, el hecho de que hay empresas de que venden ropa usada que van y retiran, ¿no? De las casas y le dicen, a ver, ustedes tienen ropa en buen estado que quiere desecharla o que quiere cambiarla o que quiere venderla, entonces yo puedo ir hasta su domicilio a retirar la ropa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, visitar a los clientes en su domicilio. Pues podemos mencionar una actividad clave, la visita a los clientes en su domicilio o lugar de trabajo. Incluso me menciona acá el tema de los procesos. ¿Cuál es mi proceso productivo y cuál es mi proceso comercial? Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, hablamos de la compra de la materia prima, la almacenamos, hacemos un inventario, preparamos el pedido, esperamos el mensaje o llamada del cliente. Entonces, otro proceso podemos mencionar el hecho de, por ejemplo, el que puedan ver el producto.
producto, ¿no? Entonces, aquí podemos poner prueba del producto, ¿no? O envío de fotos del insumo que necesita el cliente. Ya podemos crear y se crea una nueva actividad. Ya, miren ustedes, se ha creado una nueva actividad. Incluso lo que le va diciendo el hub, le va diciendo cuántas palabras escribir, cuántas actividades crear, y de esa manera usted va llenando esta actividad y va avanzando, ¿no? Porque no le va a permitir avanzar a la siguiente unidad, en este caso, por ejemplo, los recursos claves. Los recursos claves, por ejemplo, el hecho de que vamos a tener maquinaria, vamos a tener personal de ventas, vamos a tener equipo de computación, entonces vamos a tener incluso, por ejemplo, aquí el tema de un software, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner tecnológicos, ¿no? Descripción, un software. Ya, ¿cuál es el software que estamos utilizando? Estamos utilizando, por ejemplo, el Hub, ¿no? Aquí mencionamos uno, estado excelente, ¿no es cierto? Entonces, el recurso es alto. Usted debe conocer prácticamente cuál es el modelo de negocio. Usted debe conocer el uso de la informática, del Internet, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer de las TICs, ¿no? Que son la tecnología de la información y la comunicación para poder utilizar este software de negocios que es el Hub, por ejemplo. Entonces lo creamos incluso, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos conocer de la informática y el tema de software, por ejemplo, en el paquete informático de Microsoft, para llevar un registro de nuestros clientes, por lo menos en Excel, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos mencionar también las alianzas clave. Nosotros tenemos una alianza clave en nuestro emprendimiento con Impulso, por ejemplo, Impulso Centro de Emprendimiento, ¿no? Entonces, razón de la alianza es eh, el incubar el negocio, ¿no es cierto? El mejorar la idea, vamos a ponerlo en la parte de abajo, mejoramiento de la idea de negocio y puesta en marcha, por ejemplo, marcha, ¿no? Es muy importante también que vayan revisando el tema de el tema ortográfico, el tema de redacción, ¿no es cierto? Porque este plan de negocios incluso les puede ayudar a ustedes más adelante para participar en algún tipo de concurso de emprendimiento, ¿no? Entonces, miren, ya hemos completado el tema de el punto, me parece que este es el punto 4, ¿no? El modelo de negocio. Entonces nos va a permitir avanzar a la igualdad de género. Es muy importante, por ejemplo, el hecho de involucrar al negocio, ¿no? Si yo tengo una empresa de cosmetología, hay varios hombres que están involucrados en el tema de la belleza, en el tema del mejoramiento de imagen, o si yo tengo un proyecto de agrícola, ¿no? Las mujeres son buenísimas en el tema, por ejemplo, de siembra, de cosecha, de recolección, de procesamiento de productos, ¿no? Vamos a, por ejemplo, tenemos un proyecto nosotros en Impulso de té de aguacate. Entonces, de cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, para sacar el té de aguacate, utilizamos la pepa del aguacate. Entonces, podemos utilizar incluso la carne, la carne del aguacate para poderla vender como
guacamole, por ejemplo, ¿no? Incluso podemos hacer un tipo de cosmético, podemos hacer crema de la carne del aguacate, la pulpa del aguacate, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos, ¿no es cierto?, prácticamente todo este producto para poder sacar al mercado nuestra propuesta y podemos hacerlo tanto hombres como mujeres, ¿no? En la igualdad de género. Entonces, aquí mencionamos, por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el negocio propuesto, ¿no? Entonces pueden ustedes describir un poco más acerca del producto o del servicio que están realizando, proponiendo, y nos vamos al tema de la mitigación del daño ambiental. Por ejemplo, les mencionaba el hecho de utilizar ropa usada, ¿no es cierto?, para poder comercializarla. También les mencionaba el hecho de utilizar, por ejemplo, la pepa de aguacate. Habría que realizar estudios en relación, por ejemplo, la pepa de aguacate dicen que es buena en el hecho de que si la raya y la utiliza, por ejemplo, la conserva con alcohol durante una semana mínimo y luego esa mezcla de la pepa rallada con alcohol, usted se la pone en las rodillas, entonces habría que analizar también si es que tiene su efectividad, ¿no? Por eso también estamos hablando de un emprendimiento que está en proceso de incubación. O si estamos hablando también del uso de ropa usada que muchas personas descartan, ¿no es cierto? Botan a la basura y generan contaminantes. Entonces, se están generando varios emprendimientos relacionados, por ejemplo, a la utilización del aluminio, por ejemplo, de los envases de bebidas, al plástico que se utilizan incluso, por ejemplo, las bolsas del Supermaxi, de mi comisariato, de un supermercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortan las bolsitas, la hacen como hilo y luego tejen, ¿no es cierto? Tejen gorras, tejen bolsos, tejen incluso prendas, ¿no? Entonces, de esa manera yo tengo una mitigación, una ayuda al medio ambiente, ¿no? Entonces, frascos que se puedan reutilizar, ¿no es cierto? Yo vendo cosméticos. Entonces, a través de la venta de cosméticos, ¿qué es lo que hago? Tengo un envase de gel, tengo un envase de crema, tengo un envase que pueda ser reutilizado, ¿no? Entonces le puedo dar incluso un beneficio al cliente. Vamos a suponer que yo estoy vendiendo crema de aguacate y ya el cliente se la terminó. Entonces le digo, tráiganos el frasquito, ¿no es cierto? Y nosotros le hacemos un descuento, por mínimo que sea, un 5%, por ejemplo. Entonces, eso me permite a mí, por ejemplo, no, reutilizar el frasco, lavarlo, llevarlo también hacer, poner nuevo producto ahí, ¿no? Eso se está haciendo, por ejemplo, con los productos químicos. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya utilizo un galón de cloro, entonces usted puede reutilizar en la fábrica, recargar el cloro, recargar el desinfectante en su propio envase, ¿no? El hecho de que usted ya haya comprado un galón de desinfectante, de jabón, de un galón de cloro, entonces usted puede reutilizar ese envase y mitigar el daño ambiental. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, a ver, vamos. ¿Tengo algún comentario? No, Inge. Ok. Entonces, vamos a analizar también el tema. Es importante que ustedes completen toda esta plataforma, ¿no? Vamos a la planificación financiera. Entonces, dentro de la planificación financiera, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir llenando paso a paso el tema de la parte financiera. Ustedes ya han tenido un estudio previo, de todas maneras me pueden consultar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el producto y su precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ropa usada?
Hay un almacén que se llama Amigui, ¿no? Incluso vende, por ejemplo, hasta prendas de $1, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos niños, no sé si es que hasta ahora siga existiendo las personas que dicen botellas o ropa, ¿no es cierto?, usada que venden. Entonces, lo que hacen es eh, darle centavos, ¿no? Yo no digo que se haga lo mismo, pero analizar, por ejemplo, la prenda, porque no es lo mismo que nos vendan una camiseta que se pueda vender en $1 y que luego comprar en $1 y que yo pueda venderle en $2. Porque puede ser una persona que me quiera vender una chaqueta, incluso que la chaqueta pueda ser de marca, ¿no es cierto? Y que yo pueda sacarle un mayor provecho, ¿no es cierto? Una chaqueta que pueda comprarle unos $5 y luego la pueda vender en 10. Entonces, si es que es un producto de compra y venta, va a ser mucho más fácil calcularle el precio. Yo le pongo un 30 o un 40% de ganancia y de esa manera yo obtengo una utilidad, ¿no? Entonces yo voy creando el producto. Aquí me dice qué producto voy a vender, qué producto voy a ofrecer. Y en este caso, por ejemplo, la empresa que estamos viendo en pantalla tiene que ver con suministros de oficina. Entonces, vamos a suponer que yo compro cuadernos, ¿no es cierto? Cuadernos que no se hayan usado o libros, ¿no es cierto? Yo me voy a poner una librería de personas que, por ejemplo, a veces hay personas que botan los libros. Entonces, yo voy a poner aquí un cuaderno, ¿ya? Cua- Cuaderno universitario. ¿Ya? El cuaderno, la unidad de medida es una unidad, por ejemplo, ¿no? El precio de venta, yo puedo venderlo en $1, ¿no es cierto? Entonces, pongo crear. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo compro cuadernos que no se hayan utilizado. A veces nos regalan un cuaderno, a veces tenemos un cuaderno que no se haya utilizado, o a veces encuentro un distribuidor que me puede vender en 75 centavos el cuaderno. Entonces, y yo lo vendo en $1. Se dan cuenta que fue muy fácil crear la, el producto, ¿no es cierto? Entonces, y de allí me dice que no tengo un insumo relacionado. Entonces, ahí sí ya me voy al costo y al insumo y ahí puedo crear el cuaderno, ¿no? Entonces, aquí dice cuaderno universitario, ¿no? Insumo, ¿no es cierto? Aquí puedo poner incluso el cuaderno. La cantidad uno y yo lo compro en 75 centavos y lo vendo en $1. ¿Ya? Crear. Listo. Se dan cuenta que se puede ir creando, ¿no es cierto? Un insumo y de ahí nos vamos al costo unitario de cada producto, porque aquí me va diciendo que me va faltando, ¿no? Un producto en particular. Aquí, por ejemplo, ya hablamos del cuaderno y podemos ver insumo. Ya. Aquí tenemos un error, dice que está en centilitros. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de centilitros, podemos poner incluso la cantidad uno y tenemos que cambiar esto que dice centilitros. Ya tenemos unidad y vamos a regresar. Ujú.
Insumos en el costo puede hacer que tengamos el error mira, aquí, por ejemplo, y tenemos que ponerlo en unidad, guardar, ¿ya? Entonces, y ya tenemos nuestro producto creado. Tenemos que modificar también el tema de los productos. Los otros productos también deben estar en unidades, ¿no? Nos vamos a la estimación de ventas. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo aquí he puesto, ¿no? Eh, la cantidad, cuánto vamos a vender por mes, ¿no es cierto? En ese caso, en archivadores está la venta de 100, en bolígrafo está 200. En el caso de los cuadernos debemos hacer la modificación. Entonces, aquí vamos a vender, por ejemplo, 100 cuadernos al mes, ¿no? Y ya automáticamente se va llenando, entonces guardamos los cambios. Y automáticamente, miren, ¿cómo se llama? Programa, ¿no es cierto? Uno ya coloca la cantidad, la unidad, el costo y automáticamente se va llenando, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos incluso determinando dónde está el error para poder ir verificando, ¿no? Entonces, una vez que ya se encuentra lleno el campo, ponemos regresar y podemos avanzar. Si ustedes se dieron cuenta que salían unas letras aquí en rojo, ¿no es cierto? Que nos daba como una alerta que decía, por ejemplo, los cuadernos están en centilitros. Entonces no es la unidad de medida adecuada. El sistema les va a dar a ustedes una alerta, ¿no? Que les permita eh, corregir ese error, ¿no? Entonces vamos más adelante, ya teníamos el costo de producción, ya vamos a ingresar los gastos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos en gastos unos $200 en el arriendo, unos $50 en combustibles, también si es que sacamos un préstamo, ¿no es cierto?, para ponernos nuestro emprendimiento, entonces nos cobran unos $50 en la parte financiera. Tenemos también el gasto de marketing. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo eh, promociones o publicaciones a través de redes sociales y estamos pagando unos $2 diarios, $1.50, entonces estamos gastando unos $50 diarios. O que nosotros, por ejemplo, gastamos en el Internet por el hecho de hacer publicaciones, hacemos unos diseños, hacemos contenido y publicamos, entonces estamos teniendo un gasto de marketing. Y por otro lado, tenemos una persona que está gastando $500 en el tema de sueldos y en este caso, por ejemplo, tenemos otra persona que se va a añadir a nuestro emprendimiento. ¿No? Entonces podemos hacer una modificación y podemos añadir aquí, por ejemplo, sueldos, nos dice un sueldo. Podemos modificar y poner dos sueldos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya tenemos dos sueldos y nosotros podemos poner aquí de que cada uno gana 450, entonces vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo 900. ¿No? Por ejemplo, entonces vamos a ir cambiando, ¿no es cierto? Ya no es una sola persona que está en el emprendimiento, sino son dos y ya sube a $900. Obviamente quisiéramos ganar un buen sueldo, ¿no es cierto? Pero al tratarse de un emprendimiento, ya cambiamos los valores y guardamos. Ya se va a actualizar, ¿no es cierto? Y miren ustedes, ya tenemos dos sueldos y subieron los gastos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que, incluso tendríamos que vender más, incrementar en el tema del plan de negocios, ¿no? En el plan de ventas, incrementar las ventas para poder pagar esos $900 más de sueldo y esos gastos de 1,250 y al año nosotros tendremos gastos de 15,000. ¿No? Miren ustedes que tenemos
todos lo que es los resúmenes, ¿no es cierto? Incluso miren aquí, ya nos da los valores anuales, ¿no? Al año uno, 2 y 3. Entonces, este programa es una maravilla. Una vez que ya vayan ustedes momiando, ¿no es cierto? Y vayan elaborando, entonces va a ayudarles, ¿no? Miren que una vez que ya tenemos los gastos, nos vamos a la proyección de ventas. Si ven que los balances les va a dar a ustedes automáticamente, miren, la proyección de ventas incluso ya les va a dar automáticamente si ustedes pusieron al inicio que quieren vender $200 en archivadores, en bolígrafos $70, en Resma 600. Miren, nosotros añadimos los cuadernos y ya están los cuadernos a $1, $100. Entonces aquí tendríamos que aumentar las ventas porque ustedes recordarán que teníamos 1,200 en gastos, pero aquí tenemos 1,395 en ventas. Debemos incrementar las ventas para poder tener ganancias, ¿no? Como les decía, mínimo un 30, un 40%. Y finalmente, miren, tenemos la evaluación, flujo de fondos y balances proyectados, que esto me da prácticamente la plataforma de forma automática. Yo no tengo que hacer la evaluación, yo no tengo que hacer el flujo de fondos. Esto es algo que la plataforma ya me da de forma automática. Entonces, esa es una de las ventajas que cuando ya lleno los datos necesarios en la parte financiera, el hub, no, la plataforma me va a mí a dar ya la evaluación de resultados. Algo que sí van a tener un poquito de paciencia, esta plataforma es un poco lenta porque como ustedes pueden ver, es un software, ¿no es cierto?, que me va a permitir realizar mi plan de negocios, entonces sí es un poco lento. Les recomiendo utilizarlo en las noches, les recomiendo utilizarlo incluso en las madrugadas, ¿no? Entonces hay varios estudiantes, Inge, no se abre la plataforma, Inge, la plataforma no sirve, pero van a tener que tener un poco de paciencia, ¿no? Estábamos yendo rápido, en este caso ya se colgó, hay un problema acá, pero veamos si es que se nos abre el flujo de fondos. ¿Tienen alguna otra pregunta aquí? Ya, entonces acá menciona si hay varias ferias que venden de marcas costosas y conocidas a menos de la mitad de precio. Bueno, hay que tomar en cuenta que debemos analizar a la competencia, ¿no? Yo no puedo vender, por ejemplo, supongamos que voy a vender cosméticos, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir voy a vender la crema de aguacate que es milagrosa y es rejuvenecedora, que ya necesito un poquito. Entonces voy a decirle, le voy a vender la super crema en $50 cuando en el mercado hay cremas antiedad, anti-age de 20, de 15, de $10, ¿no? Entonces tengo que tener un producto competitivo. Yo no le puedo decir que le voy a vender el super cuaderno en $5 cuando se pueden encontrar cuadernos de 3, de $2 y hasta de $1 en el mercado, ¿no? Entonces tengo que analizar el tema de cómo está la competencia. Entonces, bueno, aquí a ver, vamos a actualizarle el hub para ver si es que es un error y con estos problemas de energía, ¿no es cierto? Que esperemos que ya se regularice. Vamos a ver el balance proyectado. A ver si se nos abre el balance. Ya. Entonces, jóvenes, de momento eso es todo. Les recomiendo que avancen y que presenten, por favor, todo el plan de negocios para la siguiente semana, por lo menos un borrador. Ingresen al hub, por favor, y preséntenme el borrador del plan de negocios. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, ya se abrió nuestro balance, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro balance terminado. Entonces, Entonces, es muy importante, miren, ya tenemos el balance terminado, ¿no es cierto? El total de activos, incluso habría que revisar porque nos salen unos valores negativos. Como les decía, tendríamos que incrementar
incrementar las ventas para poder tener ganancias, ¿no? Vendamos los cuadernos a $1.50, ¿no? Ok, jóvenes, dame un segundito. Entonces, jóvenes, eso sería todo. Presénteme en la próxima semana el avance del plan de negocios, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes.